Bueno, vamos a calcular la derivada de esta función, que es un cociente. Luego vamos a aplicar la fórmula de la derivada del cociente, que es la siguiente. f' de x es igual a, si recordamos la fórmula, era lo de abajo al cuadrado. Y como siempre que tengo que elevar una suma al cuadrado, tengo que poner paréntesis. ¿Y lo de arriba qué era? Era la derivada del de arriba por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así que empezamos. Derivada del primero, derivada de x, 1, por el segundo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de x cuadrado más 1, que como es una suma, pues tengo que derivar x cuadrado y tengo que derivar 1. La derivada de 1, como 1 es constante, 0. Y la derivada de x cuadrado como una potencia es 2 por x. Acordad que cuando teníamos una potencia, la derivada de x elevado a n era n por x elevado a n menos 1. Luego, si hago x cuadrado, la derivada será 2 por x elevado a 2 menos 1, es decir, 2 por x elevado a 1, que es 2x. Bueno, pues ya tengo lo de arriba y tengo lo de abajo, así que se trata de hacer operaciones. Ahora ya, cuidado con las operaciones, y me quedaría 1 por x cuadrado más 1 y menos 2 x por x cuadrado. Porque como se multiplica esto es del primer cuatrimestre, pues se multiplican los coeficientes por los coeficientes y las x con las x. Luego menos 1 por 2, menos 2, y x por x cuadrado. Esto es menos, partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es igual a 1 menos x cuadrado partido x cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, ¿podemos terminar o no? Pues sí, porque si os fijáis, x cuadrado más 1 y 1 más x cuadrado lo mismo, al cuadrado. Luego, efectivamente, la respuesta correcta es la A. Vamos con la siguiente función ahora. La función es coseno al cubo de x. Bueno, ahí tenemos que recordar la regla de la cadena, que dice lo siguiente. Cuando tenemos varias funciones seguidas, pues hay que derivar en cadena. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Nosotros esta función realmente es lo mismo que si la ponemos así. Esto es lo mismo que si ponemos coseno de x todo elevado a 3. Luego, efectivamente, yo primero tengo que elevar a 3 y después hacer el coseno. ¿De acuerdo? O sea que tengo un coseno que está elevado a 3. Y según me dice la regla de la cadena, siempre se deriva en el siguiente orden. Siempre la función que está más afuera, que en este caso es el 3, es la que se deriva primero. Así que vamos a aplicar la regla de la cadena. f' de x es igual a... Derivo la función que está más afuera. ¿Y cuál es esa función? La potencia 3. La función que hace elevar a 3. ¿Vale? Y luego, entonces, ¿cómo se deriva una potencia? Pues como hemos dicho antes, se baja al exponente. La base se queda tal cual. Y en el exponente nuevo queda 3 menos 1. El exponente que había antes, menos 1. Vamos a ponerlo así indicado para que se vea bien. Esto es la derivada de la potencia. Bien. Por ahora no me he fijado en nada, no me he centrado en el coseno. Simplemente he derivado la potencia. Y ahora, regla de la cadena, voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? Un coseno. ¿Cuál es su derivada? La tenemos que saber de memoria. La derivada del coseno es menos seno. Y esto está multiplicado. Vamos a repetir los pasos. Tenemos una función y otra función. Una función elevada a 3 y otra función coseno. Luego aplico la regla de cadena. Primero derivo la potencia. ¿Cómo se deriva una potencia? Se baja el exponente y aquí queda 1 menos. Y la base se queda como está. Y después, una vez que he derivado la potencia, ahora me fijo en lo que está dentro. ¿Cuál es la función? Coseno de x. ¿Cuál es su derivada? Menos seno de x. Pues tengo que multiplicar. Y ahora ya hago las operaciones. 3 por menos 1, menos 3. Vamos a ponerlo ordenado como lo ponen aquí. Seno de x
y coseno elevado a 3 menos 1, que son 2. Coseno de x elevado a 2, que es lo mismo que si lo pongo así. Luego la respuesta correcta es esta. Una cosita, vamos a ver. ¿Por qué ponemos primero el seno y después el coseno cuadrado? Pues porque siempre en matemática, cuando se da la respuesta, se pone las funciones más sencillas y las funciones más complicadas detrás. Simplemente por eso. Bueno, vamos ahora con esta función. Calcular la primera derivada de esta función. Bueno, pues aquí otra vez tenemos un cociente. Luego tendremos que decir que la derivada es lo siguiente. Una fracción, abajo lo que está en el denominador, pero elevado al cuadrado. Yo siempre empiezo por lo de abajo porque es lo más sencillo. Y ahora empecemos por lo de arriba, que va a ser más complicado. En la fórmula me dice que es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. ¿Bien? Bueno, pues entonces, derivada del de arriba, ahora lo pondré por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, ¿vale? He dejado los huecos de, digamos, las cosas más difíciles. Voy a empezar quizá por esta, que es más fácil. La derivada de x menos 1, ¿cuál es? Pues, como es una recta, sería derivada de x menos la derivada de 1. La derivada de 1 es 0, porque es una constante. Luego me queda derivada de x, que es 1, menos 0, o sea que esto me queda 1. Esta parte es fácil. Y ahora ya me queda la más difícil, que es la derivada de la raíz cuadrada. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada? Pues si os sabéis bien la fórmula, que hay que saberse de memoria, es la siguiente. La derivada de la raíz es 1 partido 2 veces la raíz. Luego lo pongo 1 partido 2 veces la raíz tal cual. Como también os he dicho muchas veces, lo que está dentro de una raíz no se toca para nada, bajo ningún concepto. Luego si yo tengo raíz de x más 1, aquí me tiene que quedar 2 veces raíz de x más 1. ¿Vale? El interior... El contenido de una raíz cuadrada no se cambia nunca, jamás. Bueno, entonces, ahora ya se trata de hacer operaciones. Bueno, vamos a ver. Como me piden cuánto vale la primera derivada en x igual a 0, en lugar de hacer operaciones aquí en esta función, simplificar, etcétera, etcétera, que sería un poquito mortal, pues vamos a calcular cuánto vale esto en x igual a 0, puesto que es lo que me piden. Que vaya a ver que se me simplifica bastante las cosas. O sea que voy a coger y voy a sustituir aquí dentro la x por 0, que eso es lo que me piden realmente. Me piden calcular la primera derivada en x igual a 0, pues eso es lo que se traduce así. Vamos a ver, empiezo por los de abajo, que lo es siempre más fácil. 0 menos 1 al cuadrado. Y arriba me quedaría 1 partido 2 veces la raíz de 0 más 1, 1, por 0 menos 1. Menos raíz de 0 más 1 por 1. Bueno, esto es igual a menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Aquí me queda menos 1 por esto, o sea, me queda al final, más por menos, me queda realmente menos 1 partido por 2. ¿Por qué me queda menos 1 partido por 2? Pues lo repito. Vamos a ver, más por menos, menos. 1 y abajo 2 raíz de 1, que es 1, pues 1 partido por 2. Y aquí menos raíz de 1, que es 1, y por 1, 1. Partido por 1, pues se queda realmente así, menos 1 medio, menos 1, porque dividir entre 1 es como si no se hace nada. Y ahora ya se trata de hacer esta operación, menos 1 medio, menos 1, como el 1 lo puedo poner como 2 partido por 2, que vale menos 1, pues esto me queda... Sabiendo cómo se suma o se resta fracciones, pongo el mismo denominador y aquí me queda menos 1 menos 2, o sea, menos 3. Así que la respuesta correcta es menos 3 medios. Voy a repetir un poquito lo que hemos hecho. Primero hemos hecho la derivada de esta función, que es un poquito complicada. Pero si no sabemos la fórmula, tiene que salir bastante bien. Y luego la sustituyo, esa función derivada la sustituyo en x igual a 0, con mucho cuidado, y llego al resultado correcto. Bueno, cuarto ejercicio. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? Pues de nuevo tenemos una función compuesta. Y de hecho es compuesta de 3 funciones. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera función que me encuentro? La exponencial. ¿Vale? Yo tengo un exponente, o sea, yo tengo una función e, una función del tipo e elevado a algo, donde el algo es un seno cuadrado, es decir, es
un seno elevado al cuadrado. Por eso he dicho que realmente son 3 funciones. Es decir, yo voy a tener que derivar la exponencial, el cuadrado y el seno, en ese orden. Así que empezamos. Como he dicho antes, esto es lo mismo que e elevado a g de x, donde g de x es seno cuadrado de x. Luego, ¿cuál es la función que está más afuera? Pues la e, la exponencial. Esa es la primera que voy a derivar. Entonces, la derivada de una función e elevado a algo, ¿cuál es? Pues la más sencilla del mundo, porque es ella misma. Así que estupendo. La derivada de e elevado a seno cuadrado de x es e elevado a seno cuadrado de x. Bien, pero ahora aplico la regla de la cadena. Bueno, pues ahora voy a derivar g de x, que es un seno cuadrado de x. Pues como hemos hecho antes la del coseno al cubo, esta es parecida. Primero voy a derivar el cuadrado, que está más afuera, y después el seno. Luego, derivada de un cuadrado, pues 2 seno de x elevado a 2 menos 1, que es 1. Ya derivada la potencia, 2. Y ahora derivo ya el seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Bueno, y para que esto se parezca un poquito, pues simplemente ordeno y me queda esto, ¿no? El 2 lo paso delante porque aquí está todo multiplicando, luego yo puedo ordenar como más me guste. Y luego han puesto coseno de x y por seno de x. Yo sinceramente hubiera puesto esta al final, pero bueno. Bueno, y ya por último este. Aquí me piden la derivada segunda. ¿Qué significa eso? Pues significa derivar una primera vez, conseguimos una función, y esa función la tengo que volver a derivar. Y esa es la derivada segunda. Derivada segunda es simplemente derivar una vez y después otra vez. Derivar 2 veces. Pues nada, empecemos. Primera derivada. Bueno, pues como tenemos un coseno cuadrado, ya hemos hecho algunos ejercicios parecidos. Voy a derivar primero la potencia, después el coseno, porque es una función compuesta. Luego, primero la potencia. ¿Cómo se deriva una potencia 2? Pues igual que hemos hecho antes. 2 se baja y aquí me queda coseno de x elevado a 1. O sea, 2 coseno de x. Bien, eso es la derivada de la potencia, pero ahora me tengo que fijar lo que está dentro. Regla de la cadena. Y derivo el coseno. La derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno. Ya tengo la primera derivada. Voy a ordenarla un poquito porque como voy a tener que volver a derivar. Vamos a ver. Más por menos, menos. Y 2 por 1, 2. Luego me queda 2 coseno de x por seno de x. Y al poner menos delante ya no me hace falta el paréntesis. Bueno, esa es la primera derivada. Ahora voy con la segunda derivada, lo que se escribe así. Bueno, pues ahora tengo una constante por un producto de dos funciones. Bueno, pues nosotros sabemos que la constante no le afecta para nada a la derivada. Luego la derivada empieza así, ¿vale? Como es constante y está multiplicando una función, pues el menos 2 se queda y punto. No tenemos que hacer nada con él. Pero ahora tenemos que derivar este producto. ¿Y cómo se deriva un producto? Pues con una fórmula. Fórmula que me dice que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es otra de las fórmulas que hay que saberse de memoria. Así que lo vamos a poner. Derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. Y entonces esto me queda haciendo operaciones menos 2 que multiplica menos seno por seno es seno al cuadrado, que se escribe así, más coseno por coseno es coseno cuadrado. Y vamos a ver a cuál se parece. Pues se parece, está claro que a este no, a este tampoco, o sea, esto nada, y vamos a comprobar que da lo mismo que esto. Porque efectivamente, si aquí multiplicamos los signos, me quedaría el 2 lo dejo fuera y multiplico el menos dentro. 2 lo dejo fuera, multiplico el menos dentro. Menos por menos, más. Y menos por más, menos. Y efectivamente era esta.